Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María. Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Amén. al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien, pues voy a compartirles las diapositivas de la clase de hoy. Voy a quitar. Vamos a entrar. Nuestro tema de hoy es el porqué de la revelación. Vamos a dividir la clase en dos y pues en esta primera parte, ante la pregunta del porqué de la revelación, vamos a encontrar pues que tenemos un esquema de cuáles son los puntos a tocar. El porqué de la revelación en la historia de la salvación, el Dios personal y el Dios trino, y la llamada a la comunión y a la fe. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué nos ofrece con la revelación? Nos ofrece vivir en comunión con Él. Porque quiere que participemos de sus bienes y de su vida. Y quiere que de ese modo lleguemos a la felicidad. O sea que el objetivo de la revelación es triple. Vivir en comunión con Él, participar de sus bienes, llegar a la felicidad. Pues, entonces, para eso ha puesto en nosotros un deseo natural de alcanzar el conocimiento pleno de Dios. Eso, para los hombres de todos los lugares de la tierra. Ese conocimiento no lo podemos adquirir solo con nuestras fuerzas, porque como Dios no es una criatura material, ni es un fenómeno sensible, del que podamos tener una experiencia sensible, no se puede tocar, no se puede oír, no se puede ver. Entonces, hace falta que nos sea comunicado cómo es Dios. Entonces, en ese proceso de comunicación de cómo es Dios, pues nosotros sí que podemos tener algunas certezas. Esas certezas, perdón, que podemos tener nosotros de Él son certezas que, que podríamos adquirir, pero son certezas que sí, que nuestras fuerzas naturales, partiendo de las realidades creadas y partiendo de nuestro propio ser, podemos alcanzar por algunos caminos un conocimiento muy limitado de Dios y de su vida. Ahora, para alcanzar esas certezas, hace falta, hay muchas dificultades. Por tanto, no es que sea imposible, pero no todo el mundo lo logra porque no todo el mundo tiene la suficiente disciplina intelectual para alcanzar esas certezas y para seguir un hilo de raciocinio, entonces no todo el mundo lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios no saliera de su misterio, si Dios no se revelara a nosotros, nuestra situación sería semejante a la que tenía San Agustín cuando intentaba conocer el misterio de la Trinidad. ¿Y qué es lo que le pasa a San Agustín? Bueno, pues que ve al niño, está sacando con su pala y su cubetita, pues el agua del mar y quiere ponerla en un hoyo. Y el santo le dice, pero mira, muchacho, eso es imposible. Y el niño le dice, pues más imposible es tratar de hacer lo que tú quieres hacer. Tú quieres comprender con tu cabecita pequeña el misterio de Dios. Por tanto, el niño era Jesucristo. Bien. Por eso es que Dios ha querido revelarse y manifestarse para salir de su misterio, para quitarnos el velo y que pudiéramos conocer quién es Él y cómo es Él. Ahora, hace falta que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Qué quieres? ¿Satisfacer nuestra curiosidad? No, no.
Tampoco nos comunica quién es Él dándonos un simple mensaje. No, es que viene a nuestro encuentro, se hace hombre y nos invita a entrar en una relación de amor con Él. Ven, este hacerse hombre y este entrar en una relación de amor con Él, bueno, ocurre en el momento cumbre de la revelación, el momento supremo de la revelación. Ya no habrá más revelación necesaria para salvarse. Por tanto, el depósito de la revelación quedó cerrado con la muerte del último de los apóstoles. Bien, entonces Dios desvela su propia intimidad. ¿Cómo nos trata? Como amigos, como hijos amados, mucho más que amigos, hijos amados. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que seamos plenamente felices con su amor infinito. Y para eso nos lo quiere revelar, nos lo quiere mostrar, nos lo quiere demostrar. Todos los anhelos de plenitud y de salvación están inscritos en nuestra condición humana. La inteligencia está diseñada para alcanzar la verdad suprema, la voluntad está diseñada para alcanzar la verdad suprema. Pero solo con nuestras fuerzas no lo alcanzamos. Por tanto, nuestras fuerzas tienen esa aspiración, pero ya vemos que ninguna cosa terrena satisface nuestra inteligencia y nuestra voluntad, porque ninguna cosa terrena tiene plenitud que satisfaga las dos potencias espirituales del hombre, entender y amar. No lo satisface de modo pleno. Entonces, esta revelación de Dios es una entrega que hace de sí mismo. Y lo que hace es donarnos su amor infinito. Nos dona su amor infinito. Esa donación tiene la capacidad de colmar de modo sobreabundante el corazón. Nos llena de felicidad. Mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Por eso San Pablo escribe a los Corintios diciendo que ni ojo vio ni oído oyó lo que ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que Dios preparó para los que le aman. Por tanto, esto lo dice después de haber sido llevado en vida al tercer cielo. No es decir algo que él no haya vivido, no, es una vivencia de él. Bueno, la revelación realiza esas aspiraciones profundas, ese deseo de infinito, de plenitud, y abre nuestro corazón y nuestra inteligencia a una felicidad permanente, eterna. Por eso he puesto estas caras de asombro y de felicidad, como para ilustrar con las fotografías lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cómo ha sido la revelación en la historia de la salvación? Y entonces, la historia de la salvación, dice el Vaticano II, la revelación responde a un plan. Dios ha tenido un proyecto y lo va desarrollando, interviniendo paulatinamente en la historia de los hombres. Dios interviene y poco a poco se va revelando. Toma la iniciativa, interviene en la historia y para eso vale de determinados acontecimientos. Y esos acontecimientos, por ejemplo, la llamada que tuvo Abraham a la fe, en la liberación de los israelitas de Egipto, el paso del Mar Rojo, pues son acontecimientos concretos que tienen un contenido de revelación salvífica y ordena que esos hechos, los hechos, expresen la salvación que él quiere dar a los hombres. Por tanto, salir de la tierra de esclavitud y pasar a la tierra de libertad, ¿qué expresa? Expresa el pasar del estado de pecado al estado de justicia. Expresa el pasar de esta tierra a el cielo, que es la tierra definitiva, la tierra prometida definitiva, la patria definitiva. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios
al comunicar el sentido profundo de esos acontecimientos, comunica qué significado tiene para nosotros, que somos personas elegidas por Él y personas a las que Dios ha constituido en testigos de su acción. Por tanto, cuando Dios elige esos acontecimientos, también elige unas personas que van a ser encargadas por haber sido testigos de transmitir esas verdades. Cuando los hermanos Moisés y Aarón, ellos fueron testigos de unos milagros que hizo Dios con el fin de obligar al faraón a que dejara que salieran de Egipto. De ese modo, después de 430 años, fueron liberados de la esclavitud. ¿Y por qué tardó tanto? ¿Por qué no fueron 4 días y punto 3? ¿Por qué no fueron 4 meses y 30 segundos? Bueno, o 30 minutos. Bueno, esto es un misterio, esto no lo sabemos, porque Dios permitió, pero sí podemos pensar y entender que a lo largo de esos 430 años Dios los maduró, los preparó para que cuando fuera el momento de salir, fuera ya el tiempo de la madurez. Todo tiene un sentido. Entonces, Dios desveló y realizó una etapa de su designio. O sea que cuando Dios abre esos caminos los había previsto desde su eterna sabiduría, para que los hombres supieran que estar con Dios significa libertad y significa salvación. Por tanto, esa libertad que Dios les dio es una libertad que era necesario que la experimentaran a través de dejar lo que había en aquella tierra, dejar sus costumbres en esa tierra, dejar sus casas en esa tierra, pasar 40 años en el desierto, iban a ser solo 40 días, pero por la infidelidad y la idolatría se convirtieron en 40 años, ¿verdad? Y que experimentaran la salvación. Bueno, entonces, esa es una etapa, pero hay otras etapas, hay otros acontecimientos salvadores. Y esos otros acontecimientos, junto con esta etapa, nos permiten hablar de la historia de la salvación de Dios con los hombres. Por tanto, es una historia que no termina ahí, ¿verdad? La historia de la salvación está narrada en el Antiguo Testamento, de modo especial en el Génesis y en el Éxodo, pero no solo ahí, también en los 16 libros históricos del Antiguo Testamento. Y entre esos 16 libros está el libro de Josué, los 2 libros de Samuel y los libros de Reyes. Por tanto, la historia de la salvación no se reduce al Génesis y al Éxodo. Y culmina con el gran acontecimiento de la encarnación. Por eso es que la Navidad tiene un sentido de fiesta en el mundo entero impresionante. Este suceso, Dios que se hace hombre, tiene un momento histórico concreto y marca la plenitud del proyecto de Dios. Por tanto, este proyecto ya culminó. La salvación ya está anunciada. Ya todo lo que Dios quería revelar ya está revelado. No va a revelar cosas nuevas. Bueno, pero entonces Dios interviene en la historia, ¿verdad? Pero al intervenir ahora con su encarnación, su intervención ya no es como la de antes, porque antes era a través de acontecimientos y palabras transmitidas a través de terceras personas. Ahora es a través de su propio Hijo. Por tanto, cuando ya Él mismo en la historia, Dios hace entrar en el tiempo la eternidad. El eterno entra en la temporalidad. Al hacerse hombre, se hace protagonista interno desde adentro de la historia humana, porque lo que quiere es guiar la historia humana, quiere reconducirla al Padre, pero desde adentro. ¿Y cómo? Con sus milagros, con su predicación, con atravesar Palestina de cabo a rabo, con su pasión, muerte y resurrección,
Y finalmente con el envío del Espíritu Santo que había prometido a los apóstoles. Entonces, la historia de la salvación, que culmina con la vida de Cristo y el envío del Espíritu Santo, Dios que nos revela su propio misterio, pero además nos desvela su proyecto respecto a nosotros. Por eso he puesto dos lupas aquí en los libros, para que ustedes comprendan que Dios quiere subrayar, quiere que veamos con lupa el proyecto que tiene respecto de nosotros. Ese proyecto es grande, es hermoso, porque Dios nos eligió antes de la creación del mundo en Cristo, elegidos en Cristo. Cristo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del ungido. Cuando decimos Jesucristo, estamos hablando del ungido hecho hombre. Por tanto, nos elige en Jesucristo, antes de la creación del mundo. Por tanto, antes de que se hubiera realizado la encarnación. Dios es eterno. Entonces, eso significa que nosotros no somos fruto de la casualidad, que nosotros somos fruto de un proyecto que nace del amor de Dios. Por tanto, de un amor que es eterno, por definición. Y nuestra relación con Dios no se debe solo a que Él nos creó, ni tampoco nuestra finalidad se agota en el hecho de existir en este mundo o de estar insertados en una historia personal, una historia familiar, una historia de un país, una historia de una parte del mundo. No. Nuestra historia personal, nosotros no solo somos criaturas de Dios porque desde la eternidad Dios pensó en crearnos, nosotros fuimos contemplados por Dios con ojos de padre, destinados a ser hijos suyos adoptivos, destinados a ser hermanos de Jesucristo, su Hijo único. Por tanto, no solo nos llamó a vivir en este mundo, sino que nuestra raíz última está escondida en el misterio de Dios. Y eso lo tenemos que mirar con luz. Y solo cuando conocemos el misterio de Dios, que es un misterio de amor, podemos descifrar el motivo último de nuestra existencia en la tierra. Y ese motivo último de nuestra existencia en la tierra le toca a cada uno descifrarlo. Por tanto, cada uno es interpelado por Dios. Y eso significa que hay acontecimientos y palabras por los cuales Dios se revela a sí mismo, revela su designio benevolente que Él presció desde toda la eternidad en favor de los hombres, pero luego cada persona es objeto de un pensamiento eterno de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el designio eterno? En hacernos partícipes de su vida divina, hacernos partícipes de la eterna generación del Hijo y de la eterna expiración del Espíritu Santo. ¿Cómo hace eso? Mediante la gracia que nos da el Espíritu Santo. Una vez convertidos en hijos en el Hijo, entonces hemos sido injertados en Cristo y por tanto nuestra relación con Dios ya es filial, es relación de amor. Muy bien. Entonces, hasta aquí la primera parte de la clase. De modo que ahora quito las diapositivas para que ustedes puedan preguntar. No, no, don Mario, ¿qué diapositiva es? Es la diapositiva número 33. Ok, gracias, don Mario. Muy bien. Vamos a ver qué quieren preguntar. Don Mario, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Juan Iriarte, disculpe, eh, ya que nadie hace otra pregunta, pues aprovecho yo, ¿verdad? Sí, Me impresiona mucho que somos objeto de un pensamiento eterno de Dios. sí. Es decir, no me impresiona, me asusta, ¿verdad? O sea, me impresiona terriblemente, porque eso sí que es bien serio, ¿verdad? Gracias, don Mario. Muy bien, muchas gracias a ti. Don Mario, soy Mau. Sí, dime. Eh, una consulta, a ver,
digamos que la relevancia de esto para el ser humano, digamos, es algo tan, eh, tan, tan grande, digamos, ¿verdad? O sea, es algo como que es enorme, pero Dios se ha ido revelando, digamos, al hombre durante todos estos miles de años, eh, pero no todos tenemos la bendición y la posibilidad del acceso a entenderlo. Así Eh, es. ¿Cómo? O sea, yo entiendo que este proceso ha tomado tanto tiempo porque somos algo cabezas duras y el proceso de maduración del hombre, como que es una píldora que no nos habríamos podido tomar en una semana, digamos, ¿verdad? Sino que ha requerido miles de años comprenderlo. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita, de Sí, escuchar esto y entenderlo? sí. Yo creo que a ustedes les toca difundir todas estas verdades, por eso les compartimos el PDF con las diapositivas, porque cada uno de ustedes es un retransmisor a otros grupos de personas que no se unen a esta reunión de los jueves a las 6:15 de la tarde. Entonces, qué bueno sería que ustedes mismos tengan su propia estación repetidora, ¿verdad? Que ustedes mismos transmitieran a otras personas lo que aquí estamos comentando. Súper, Yo gracias. creo, yo creo que un poquito de eso, don Mario, es que nosotros, cabal, cuando Dios se nos revela, nos dice, porque Él se revela con todo su amor y nos Sí, va enseñando el camino y sí, nos dice que enseñemos ese amor a los demás. Y sí, eso es parte del apostolado que en tenemos. efecto, eso es lo que nos toca. Así es. Sí, Rafa, Sí, buenas noches. buenas noches. Eh, el plan revelado por Dios o la revelación de Dios, entiendo yo, supera nuestra capacidad de comprensión en este plano donde estamos actualmente y Sí, se refiere a la salvación de nuestra alma y nuestra unión, si hacemos las cosas bien, a estar con Dios. sí, Dentro de esta revelación tenemos, por ejemplo, las revelaciones de María Santísima sí, en sus anuncios de Fátima, por ejemplo. sí, Eh, estas revelaciones de nuestra madre, pues definitivamente nunca van a ir en contra, sino que yo entiendo que son como una herramienta sí, que tenemos, que nos da a nosotros unas instrucciones como que más sí. comprensibles para poder alcanzar ese plan salvífico de nuestro Señor. Así Esa es es. mi inquietud. Así es, Rafa. En efecto, en esas revelaciones privadas posteriores no se añade nada al depósito de la revelación que se cerró en el año 100 con la muerte de San Juan Evangelista. Lo que se hace es explicitar o subrayar algo que ya sabíamos y que nos convenía mucho ponerle atención de modo especial en esa época en que se produjo esa revelación privada. En el caso de Guadalupe, pues evidentemente el interés del Señor es la salvación de todos aquellos miles y millones de personas de América que vivían en el paganismo o en la idolatría o bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Por eso es que las apariciones de Guadalupe se expanden hasta Filipinas, ¿verdad? Entre otras cosas, que Dios se valió de que Filipinas dependía del virreinato de México, del virrey de México. Y eso significó que la devoción a la Virgen de Guadalupe llegara hasta allí. Pero en toda América, María de Guadalupe es declarada emperatriz de las Américas. En toda América, pues particularmente donde nosotros residimos, pues tanto los aztecas como los mayas, por influencia azteca, estaban sometidos a ese poder del demonio. Y pues el hecho de que se produzca esa aparición con esos signos concretos, ese rostro moreno de la Virgen, esa simbología en su manto, que aludía a todo el politeísmo que practicaban los aztecas con sus sacrificios humanos y el canibalismo, bueno, pues era una forma de revelar que el único Dios verdadero
es el que manda aquella aparición y que ella no es Dios porque ella está recogida en oración y porque está cubriendo el sol. Tiene luz, la luz del creador, de aquel que es el sol, ¿verdad? Por eso ella está recogida en oración y no tiene luz propia. Por eso la luna está oscura bajo sus pies y ella es semejante a la luna, porque ella solo refleja la luz del sol. Continúa siendo un hagan lo que él les En dice. efecto, hagan lo que él les diga, ¿verdad? Que es el único consejo de María que aparece en el Santo Evangelio. Cuando Muy bien, entonces para nuestra próxima clase continuaremos esta serie de la clase número 2, porque conforme vamos ahondando en ella, vamos aprendiendo cosas que tal vez no las teníamos todavía bien fijadas en la cabeza y se abren más horizontes. Y luego, pues porque al compartirles el PDF de la clase, pues también ustedes pueden explicarlo a terceras personas, ya sea en grupos reducidos, ya sea en grupos más grandes, de modo que este pequeño grupo es como la pequeña levadura de Pentecostés, ¿verdad? Del Espíritu, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ustedes difunden en las lenguas que hablan sus amistades, pues difunden estas mismas verdades. Muchas gracias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Y ahora siempre, y siempre, por los por siglos los de los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Que tengan muy buena noche, que descansen, Igualmente. que Dios les Buenas bendiga. noches. Gracias, don Mario. María. Feliz noche. Adiós. Gracias a todos.